Me casé por ahí en junio del 2011 y a los 6 meses quedé embarazada por ahí en diciembre del que sería mi primer bebé, o el que fue mi primer hijo. Entonces, bueno, el doctor me dice, después de un cierto, y yo lo vi eterno, pero no sé realmente cuánto tiempo pasó, él le dice, no siquiera bueno, él me pregunta, me dice, ¿tú has sentido algo? ¿Tú te has sentido al bebé? Yo le dije, sí. ¿Segura? Me pregunta. Yo le dije, sí, ¿por qué? Entonces él me dice, bueno, este bebé está muerto. Yo lo vi de espalda realmente. Lo vi de espalda, como era bastante cabelloncito, pero lo vi bastante gordo. Entonces yo esperaba el llanto del bebé, realmente yo decía, va a llorar, va a llorar, va a llorar. Y me di cuenta, porque hice así, me di cuenta que las enfermeras se quedaban viendo al médico o al ginecólogo y me miraban a mí y yo le dije, ya yo sé que está muerto. Fue donde yo le dije, ya yo sé que está muerto. En inglés, por favor, en español. Spanish. Hola, Dios te bendiga. Te damos la cordial bienvenida a este podcast de vida. Soy la pastora Ana Sánchez y hoy te traigo un tema súper especial en este tu canal Podcast de Vida. Hablaremos sobre lo que se siente perder a un hijo. ¿Qué se siente como madre perder a un ser querido? Hoy te traigo una historia real, una historia de vida, con una hija también de nuestra casa, Jesucristo es Vida, y voy a dejar para que ella misma se presente. Dios te bendiga, bienvenida. Amén, pastora, ¿cómo está? Excelente, contenta de tenerte aquí. Gracias. Bueno, sí, gracias por la invitación primeramente. Y espero que esta parte de mí, esta historia que hoy les traigo de mi vida, sea de bendición y pueda edificar a esas personas que se sientan identificadas conmigo, Amén, con lo que yo viví. Entonces, eso es lo que espero. Amén. Queremos saber un poco acerca de tu historia. Dore es una mujer trabajadora, casada, mamá de 2 hermosas niñas, pero antes de su segunda nena, hubo un suceso que marcó tu vida. Cuéntanos un poco acerca de tu historia. Claro que sí, pastora. Fue el primer bebé. Ah, ok, sí. Fue el primer bebé. Entonces fue antes de la segunda nena. Antes de la primera. De la primera, ok. Sí, bueno, me casé por ahí en junio del 2011 y a los 6 meses quedé embarazada por ahí en diciembre del que sería mi primer bebé, o el que fue mi primer hijo. Pues, ¿qué le digo? Fue un embarazo dentro de lo que podemos llamar sano, normal. No hubo alguna complicación durante todo el embarazo, ni en los análisis de pronto que me hicieron de control, ni mucho menos en la ecografía, todo salió bien. Todo era normal. Marchaba bien, así es. Recuerdo que un día antes de la última cita de control, esa noche, yo sentí que mientras dormía me había orinado un poquito, había salido un poquito de orín. Entonces yo me levanté corriendo, le dije, amor, levántame, porque como había hecho mi vientre estaba bastante grande, el embarazo fue así, bastante prolongado. Exacto. Entonces, bueno, él me levantaba, me ayudaba a levantar todas las noches de la cama y fui al baño y terminé de orinar, normal. Yo no le presté mucha atención, la verdad, o sea, porque no fue bastante de pronto de orín que salió y también quizás no tenía mucha información o no le había prestado mucha atención a leer sobre un embarazo, sobre esto y aquello. Al día siguiente en la mañana, mi esposo se fue a trabajar, yo me fui a la cita de control con mi mamá. Esa mañana, pues bueno, dije, mami, imagínate que me oriné. Uy, pero yo salí corriendo, pero fue bastante, no, normal, un poquito ahí, como que, yo no sé si es porque cuando yo estaba niña, como hasta los 10 años, yo me orinaba, pastor. Dios mío. Entonces, yo lo vi normal. Son secretos de vida saliendo ahora grande. Sí, entonces yo lo vi como que lo que me dio fue pena con mi esposo. Yo, ay, qué pena, bueno. Fui a mi cita, cuando estoy allá en el control, bueno, el doctor me revisa, escuchamos el latido del corazón, todo perfecto. Yo, sin embargo, le pregunto, doctor, mire, yo he sentido, hace unos días atrás, que no sé, el bebé no se mueve con esa misma intensidad. Entonces, ¿usted qué opina? ¿Qué dice? ¿Eso es normal? Él me dice, no te preocupes, ya igual él está más grande y pues no tiene mucho espacio para moverse. Entonces
Entonces yo dije, bueno, listo, está bien. Me tranquilicé, porque realmente días antes yo sentía que no era movimiento como el que venía, pero fue casi al momento de pronto del que hubiese podido nacer, unos días antes. Bueno, yo me fui a mi casa, bien, él me da la cita con el ginecólogo de la clínica que me va a atender, el que me va a decir si es normal, si es cesárea y así. Fue como una semana después, yo fui a la clínica y yo le dije, bueno, llegué, hice mi turno, cuando ya entro al consultorio, él me toma la presión y la tengo alta. Pero yo creo que es porque yo siempre me he puesto nerviosa cuando voy al médico. Y todavía es, y cuando voy al médico tengo la presión alta. Entonces, de hecho me han mandado estudios con la presión y todo me sale bien, pero al momento de ir al médico me pongo nerviosa. Entonces, bueno, él me dijo, es la presión alta, ¿qué pasó? ¿Cómo te ha ido en el embarazo? Revisó mi historial, todo bien. Cuando, bueno, colócate la bata, yo me acosté, y estaba mi mamá conmigo. Pero en la madrugada yo sentí antes de la cita que tenía como unos cólicos, en que pues eran como unas contracciones mínimas, digo Algo yo. muy mínimo. Entonces yo le dije a mi esposo, ¿será que el bebé nacerá hoy? Dije yo, porque me está dando como cólico y pues yo he leído y me han dicho que eso, algo así, inicia así. Y bueno, yo me fui, le dije, prepárate, de todas maneras está el bolso. Y bueno, estuve en la cita, me puse la bata. Cuando el doctor, el ginecólogo de la clínica me hace la ecografía, él se queda en silencio totalmente. Yo veía pues que, ajá, ¿qué pasa? Yo decía, dentro de mí, porque yo soy muy tímida, entonces casi no pregunto esas cosas cuando estoy haciendo un consultorio. Pero pues yo decía dentro de mí, ¿qué pasará? El doctor, sin embargo, estaba callado, ahí como que revisaba a través de la ecografía, mirando el monitor y él quedaba callado. Pero pues yo veía que cuando yo me hacía mis ecografías normales, el bebé se movía. Había un movimiento, había algo que yo veía normal y en ese momento pues no, estaba quieto así, todo quieto completamente. ¿Eso fue una semana después de tú sentir que te orinaste Ajá. o que botaste el líquido Exacto. en cama? Sí, una semana después. Entonces, bueno, el doctor me dice, después de un cierto, y yo lo vi eterno, pero no sé realmente cuánto tiempo pasó. Él le dice, no siquiera bueno, él me pregunta, me dice, ¿tú has sentido algo? ¿Tú te has sentido al bebé? Yo le dije sí, porque pues de acuerdo a la respuesta que el doctor me dio, una semana antes que me dijo que era normal el movimiento que yo sentía, entonces yo sí sentía que se me abultaba algo aquí por momentos, pero ya no era un movimiento así fuerte como él normalmente yo venía sintiendo. Entonces yo le dije que sí, doctor, yo sí lo he sentido. ¿Segura? Me pregunta. Yo le dije, sí, ¿por qué? Entonces él me dice, bueno, este bebé está muerto. Me dice, este bebé está muerto. Yo quedé como en silencio todavía más y yo decía, ¿cómo así? Le pregunté después, ¿cómo así? No entiendo. Sí, vamos a llevarte a urgencias, o sea, te vamos a ingresar por urgencias porque hay que sacarte al bebé. Bueno, yo en ese momento quedé paralizada, sí, totalmente impactada. Yo decía, no, esto no. O sea, yo realmente no pensé ni bueno ni malo, sino que yo decía, ¿qué pasó? Él, bueno, le hizo los papeles, pero como había bastantes personas antes o después de mí que iba a atender, rapidito, cámbiate, y me llevaron a urgencias. Cuando estoy en urgencias, igual como le digo, estaba impactada, yo no entendía mucho lo que estaba pasando. Yo dije, no, eso debió ser un error. Porque de hecho, estando en urgencias, yo sentía que se me ocultaba lo que era así y eso. Entonces había un doctor que estaba ahí, adicional al doctor de turno, o sea, el médico principal, digo yo que se le puede decir así, de urgencias. Y yo le decía, doctor, revíseme, colóqueme aquí para ver si se escucha el latido. Yo creo que yo le dije a ese doctor como 1000 veces que me revisara y él ahí muy amablemente, no, vamos a ver, bueno, ahorita yo te reviso otra vez. Y ahí va. Claro, yo me imagino que ya todos sabían, eso se va rodando la voz y de todas maneras para ellos también es algo difícil, pues de todas formas era una mamá primeriza, un bebé que estaba allí en el vientre y obviamente al un doctor decirte tu bebé está muerto, para ellos, aun cuando ya estén acostumbrados a vivir ciertas experiencias clínicas, para ellos también es difícil esa situación. Sí, había un silencio entre ellos, pero pues yo igual estaba en lo mío acá. Y yo decía, no, él está bien.
obviamente no perdí la fe ni la esperanza hasta el último momento porque Amén. pues uno como cristiano ha aprendido eso, a tener fe hasta el último instante. Y pues han ocurrido milagros porque uno ha sabido de eso. Amén, hasta el último momento. Exacto. De hecho, el pastor fue allá ese día, el pastor John, y fue algo que me dijo, no pierdas la fe hasta el último momento, pero ten en cuenta que también Dios es soberano y Él hace, pues, Como quiere. como quiere. Yo cuando Él me dijo así, después de que el doctor me revisaba, me mandaron a un cubículo, que fue cuando el pastor llegó. Dentro de mí yo dije, yo creo que ya, o sea, Dios de pronto ¿Asimilaste decidió eso? Sí, lo asimilé, pero al mismo tiempo lo negaba, porque como no tenía dolor fuerte, no tenía una respuesta de qué pasó, sino simplemente él está muerto y ya. Entonces yo decía, bueno, Dios puede hacer un milagro. Pero también decía, pero de pronto Dios decidió llevárselo. Y así estaba yo confundida dentro de mí, porque estaba en silencio totalmente en la clínica. Recuerdo que empecé a sentir mucho más fuerte los cólicos. Y bueno, el doctor que me había atendido, que me dijo que pues que estaba muerto, muy amable porque la verdad él fue muy cordial conmigo, él se acercó y me dijo, te voy a inducir el parto, lo vas a parir normal, yo no quería. O sea, con todo y que el bebé no tenía vida, debías pujar al bebé muerto. Exactamente. Dios mío. Yo no quería porque yo decía, yo para qué voy a, o sea, no, eso debe doler, porque bueno, Claro. Iba a experimentar eso, y tras que iba a doler, no iba a nacer con vida. Entonces, sin embargo, pues, solo como le digo, lo decía dentro de mí porque yo nunca manifesté nada, yo le decía, Entonces él me dijo, bueno, algo que él me dijo que de pronto después entendí que en el momento no. Él me dijo, de todas maneras, si yo te hago una cesárea, tú vas a estar mal con esa herida y no vas a tener a tu bebé. Claro. Entonces vas a sufrir ese dolor más el de la pérdida. La ausencia, exacto. Pero en el momento yo no quería parir. Y bueno, me colocaron el medicamento para acelerar el proceso, sí. Y empecé a sentir los dolores horribles, fuertes. Y en ese momento se bloqueó de pronto el dolor que yo sentía de la pérdida, porque yo estaba sintiendo ese dolor fuerte de lo que es las contracciones, por decirlo así. Entonces, bueno, recuerdo que una doctora se acercó, me hizo el tacto, me dijo, te falta bastante. Yo decía, yo no quiero sentir esto más porque ya que salga rápido. Pero bueno, al ratico le dije, mami, yo siento algo que se está asomando ahí. Yo siento algo, mami, ¿ves? Y mi mamá decía, no, recuerda que la doctora te dijo que todavía, pero es que yo siento algo ahí, ve a ver. Y preciso, la doctora vino un poco molesta realmente porque dijo, otra vez, ya te dije que no, y ella te ponía el guante como que enojada porque, no sé, quizás está ahí, ya de pronto dentro del turno ese de noche o de tarde, creo que fatigado ya. Sí, entonces cuando ella abre, la cabeza del bebé estaba ahí asomada. Ya. Yo tenía mi bata y con esa bata me llevaron a urgencias. Eso fue así. O sea, tampoco puedo decir. O sea, no estabas en la camilla esperando el parto. Estaba en urgencias. O sea, ¿estabas sentada o de pie? Estaba en un cubículo de urgencias. Ah, ok. Y ahí agarraba yo a un lado, agarraba acá la cama y empezaba a pujar, porque de hecho yo pujé estando ahí porque como me decían que no era el momento, que todavía faltaba, claro. Pero yo sentía que tenía que pujar. Entonces, bueno, cuando se da cuenta la doctora o enfermera, la verdad es que no sé si era médico o era enfermera, que se dio cuenta de que la cabecita del bebé ya estaba ahí afuera. Bueno, me llevaron de urgencias en la silla, ahí como pude me senté porque realmente era incómodo. Y no me habían sentado, no me había acomodado completamente en la camilla de la sala de parto, porque de hecho no me puse bata, cuando yo pude como 3 veces y salió. Cuando el bebé sale, yo lo vi de espalda realmente, lo vi de espalda como era bastante cabelloncito, pero lo vi bastante gordo. Entonces yo esperaba el llanto del bebé, realmente yo decía, va a llorar, va a llorar, va a llorar. Y me di cuenta, porque hice así, me di cuenta que las enfermeras se quedaban viendo al médico o al ginecólogo y me miraban a mí y yo le dije, ya yo sé que está muerto. Fue donde yo le dije, ya yo sé que está muerto. Se lo dije a ellas. Bueno, ellos, no sé, quisieron volver en el momento porque después se encargaron de mí porque me desgarró
de lo hinchado o gordo De que lo yo gordo estaba. que estaba. Y ese fue el momento de cómo nació sin vida el bebé. Claro. Fue, sin embargo, o sin dudar alguna, sin duda alguna, fue un momento duro, un momento difícil, un momento que no creo que se recomiende a ninguna otra madre del mundo. Sin embargo, yo pienso que en todas estas situaciones, a veces Dios las permite que sucedan para mostrar aún más lo que hay en tu corazón, para perfeccionar aún más la obra que Él ha empezado en cada una de nuestras vidas, y creo que en tu vida no fue la excepción. Dios sacó o entresacó lo más bonito de ti en esa amarga experiencia, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Es importante tener esta experiencia o saber esta experiencia que sin duda alguna para ti fue algo que marcó tu vida como tal, como esposa, y no tanto como esposa, sino como cristiana, como hija de Dios, porque estoy segura que en un momento dado ella diría, ¿dónde está Dios? Claro, ¿Qué bastante. pasó? Si yo me cuidaba, si yo anhelaba a mi hijo, sirviendo a Dios, porque Dorelis es una joven o una mujer que siempre ha servido al Señor con su familia. Y bueno, en ese entonces sé que vendrían un sinnúmero de situaciones a tu mente, y el enemigo, que es un oportunista, estoy completamente segura que mandó muchísimos dardos a tu Claro que mente. sí. Pero bueno, ya pasó ese tiempo. Hoy queremos saber un poco cómo fue ese proceso, cómo lograste asimilar, ya pasaste el tema de que lo lograste parir, por decir así, sin vida. Luego llegó el proceso del sepelio, de la velación. Después, cuando ya Dorelis y Heider van a casa, ¿qué pasa? Yo creo que ahí es donde realmente se enfrenta uno con el dolor. Porque llegar a casa y no tener al bebé es horrible. Así es. Y todas las cosas de él estaban guardadas en bolsas negras. Y yo veía eso y yo decía, mi bebé. Así es. Entonces, claro, le pregunté mucho a Dios porque no entendía si yo te sirvo, si yo no, no me excuso para servirte y me pasa esto. Entonces, en medio del dolor uno a veces sí se pregunta cosas y le pregunta a Dios el por qué. Y era difícil porque cada vez que iba al baño, sabiendo que me había desgarrado, yo sentía ese ardor, ese dolor y yo decía, pero no lo tengo, si todo esto yo lo pasara, estaba bien, estuviera bien, pero si mi hijo estuviera aquí. Recuerdo que yo lloraba mucho, mucho, mucho todas las noches y, y yo me imaginaba al bebé en mi cama llorando y cuando volteaba no estaba y eso era horrible. Tremendo, claro. Era horrible. No comía porque tenía que comer y cuando dormía era porque ya me cansaba de llorar y fue duro. Yo creí que nunca iba a salir de ese momento, yo decía, ¿cuándo voy a dejar de sentir este dolor? Porque pues es algo que uno no sabe explicar, es como un nudo en el estómago, como un vacío, como que uno está todavía en shock después de todo lo que... O sea, ahí es donde yo empiezo a sentir realmente el dolor de la pérdida porque pues en la clínica era otra cosa, claro que en la clínica también me dio duro, ya que después del parto me llevaron a una habitación donde habían como 10 mamás con bebés, entonces yo decía, ay mi hijo, todos lloraban y yo no lo veía llorar porque no estaba. Y fue duro, fue difícil. De hecho, cuando yo salía y veía bebé, yo lloraba, o sea, Claro, fue un duelo difícil. claro. Y me daba muy duro cuando mi esposo cargaba un bebé. Eso para mí, eso me quebraba porque, claro, yo nunca le dije, no lo hagas. Y trataba de que él no se diera cuenta, pero al final él me conoce y se daba Claro. cuenta de todo. Pero era muy duro. Yo creo que el único bebé que yo cargué en medio de ese duelo fue a Juanse. Tenía como 3 o 4 meses, si no estoy mal, yo lo cargué y de cierta manera me refugiaba un poco cuando lo cargaba. Fue el único bebé porque del resto yo no me atrevía y si me acercaba lo veía y ya, o sea, porque yo imaginaba era eso, yo, ¿dónde está mi hijo? Claro. Y de cierta manera, no sé si a todas le pasa, las personas que han vivido esta experiencia, pero
me sentía un poco culpable de no darle el bebé a mi esposo, el hijo a mi esposo. Que después de algunos años me di cuenta que tanto él sufrió, él delante de mí, él era fuerte, él sonreía, me daba ánimos, pero yo sé que él también le dio duro esa situación. Claro, el primer hijo. Claro, exacto. La ilusión de ser papás. El primer hijo, el primer nieto. Todo era el sobrino. primero. Dios mío, Sí. tremendo. Bueno, sabemos que estas experiencias de vida Dios las ha permitido, y no solamente en Dores, sino en muchísimas vidas que de pronto logran escuchar o ver este podcast de vida el día de hoy. Sin embargo, hoy traemos una historia real, una historia de vida, el cual ella pudo, hoy en día podemos decir que lo pudo superar, sí, aun cuando no deja de recordar esa historia un poco dura y difícil. Dore, cuéntanos un poco qué aprendiste sobre ti, o qué experiencia lograste tú obtener sobre ti, sobre tu fortaleza después de toda esta situación. De manera espiritual, sí. ¿Sí? Yo creo que no hay vacío que Dios no llene. Amén. Que no hay vacío, ni hay dolor que Dios no sane. O sea, Amén. Porque el Espíritu Santo fue quien estuvo ahí todo el tiempo. Yo de pronto, yo no me arrodillaba a orar en esos 2 meses, prácticamente donde me dio tan fuerte, donde yo no quería salir. Claro. O sea, fue en ese momento, de pronto yo no dije, voy a orar, pues, no tenía fuerzas, pero ahí en mi cama yo decía, ayúdame, Señor, quítame esto, yo necesito, no decía que yo necesito levantarme, pero yo decía que no encontraba sentido a nada y le pedía fuerzas a Dios, porque ante todas las cosas, en medio del dolor, pues yo conozco su palabra y crecí en los caminos de Dios, y pues nunca deseé morirme, no juzgo a nadie que lo haya pensado en el momento de eso, pero sí decía que yo necesitaba fuerza, yo le pedía muchas fuerzas a Dios, fortaleza para poder seguir. Claro, mi familia nunca me dejó sola, siempre estuvo ahí, la iglesia nunca me dejó sola, usted nunca me dejó sola, sobre todo usted la ponía a correr, me siento mal, y usted iba allá en la casa. Se quedó un zapato de la pastora en medio de una lluvia que pegó un día. Yo le escribí, pastora, no me siento bien, me siento mal, y usted fue allá con un perro caliente, estuvo conmigo. Eso yo jamás lo olvido, eso lo atesoro en mi corazón. Amén. Y me debes un perro. Sí, así es. Entonces, o sea, no me dejaron sola ni emocionalmente ni espiritualmente. Amén. Porque yo realmente no supe cuántas personas oraron, sé que hubo personas que oraron. Claro. Pero yo sentía en el espíritu que la iglesia en general estaba ahí orando por mí, por fortaleza, por consuelo, y yo sentí que esas oraciones de pronto no las hacía yo tan fervientemente como lo hacían los que estaban a mi alrededor, pero esas oraciones fueron las que me levantaron. Amén. Entonces, claro que sí. Gloria a Dios. De pronto quisiéramos saber si hay algo que antes de esta experiencia te hubiese gustado saber. Obviamente era una mamá primeriza, era una mamá que vivía sola, aparte con su esposo, después de haberse casado. Quizás hay algo que tú quisieras haber sabido en ese momento, que de pronto tú hayas dicho, caramba, si yo hubiese sabido esto, claro, no hubiese pasado. Claro que sí. De pronto, sí, yo sé que al orinarme, es que... Al sentir el líquido salir... Exacto, el líquido, porque realmente creo que fue eso, porque días antes de eso, como les digo, mi esposo me ayudaba a levantarme en las noches, y él dice que estando en el baño, cuando yo estaba orinando, él sintió un olor particular, pero él no le prestó atención. O sea, no. Claro, los dos eran primerizos, no tenían esa experiencia. Exactamente, entonces, pero al final, pastora, a mí no me dijeron qué fue lo que pasó con el bebé. Okay. Bueno, en parte fue porque cuando yo estoy llorando ahí en el posparto, o sea, en la sala después del parto, y había muchas mamás ahí con sus bebés recién nacidos, y yo estaba llorando, de pronto, con ese dolor tan grande, le dice a mi esposo, ella quiere ver al bebé. Yo le dije no, yo no lo conocí, no lo quise conocer, claro, porque hubiese sido peor, más difícil, claro, o sea, más duro. Sí, más duro. Y otra cosa que me dijeron, ¿quieres que le hagamos estudios para ver qué pasó? Yo tampoco quise. No sé, yo sé que él no tenía vida, pero dentro de mí también sentía como que no, ya déjenlo, que no sufra. O sea, no quería que le hicieran nada. Entonces,
En la historia clínica pues solamente sale óbito fetal, tampoco sale por líquido, no me dijeron que fue por líquido. Yo acá Asumiste que asumí fue por que eso. fue eso, pero a mí ni en la historia después de lo que pasó, yo al final duré muchos años leyendo como que qué fue lo que pasó, nada, al final boté eso, pero no hubo una respuesta porque no le hicieron un estudio a ver Claro. si había sido. Amén, había sido tremendo. por algo. Después de toda esta situación, de todo este suceso, de este proceso tan duro y tan fuerte, ¿cuándo Dore y Heider deciden tener otra oportunidad? Yo creo que yo fui me desesperé porque yo decía que necesitaba tener un bebé Ujú. para yo poder consolarme. Superar. Sí. Y no, yo a los 3 meses le dije, amor, ¡Ay, Dios! 3, 4 meses, porque No hagan eso en casa. el Esperen parto fue tiempo. normal, natural, o sea, no fue cesárea. Yo le dije, amor, yo quiero un hijo, yo quiero un bebé, o sea, yo necesito un bebé. Y él me dijo, cálmate. Entonces intentaba muchas veces, no se dieron No se las dio. cosas. Y yo lloraba, yo, ¿será que no voy a tener más hijos? ¿Será que no voy a poder? ¿O será que el problema, o sea, tengo un problema? Y bueno, no recuerdo cuánto tiempo, la verdad es que necesito sacar la cuenta. Pero sí, quedé embarazada al poco tiempo, que de hecho un médico aquí en Cartagena, muy particular, me regañó porque yo debía cuidarme, o sea, Claro. en su manera grotesca, porque trata así, pero sí, él me dijo, no van a hacer, si tu bebé murió, esta también. Hay Esto poder en Jesús. a los 3 meses ya, porque no tenías que acelerarte ni... Claro, yo salí obviamente asustada de ahí, nerviosa, preocupada, pero confiando en Dios Amén. de que podía tener mi bebé y bueno, es una niña hermosa que Dios me regaló. Muy Así bella, es. Valerie. Sí. Bueno, de todas maneras, creemos que en Dios hay 2 y 3 oportunidades porque después de Valerie vino otra. Sí, Y bueno, no sé si todavía vienen más. Ah, bueno, ya, aquí hasta ahí hasta ahí. quedaron. Sin embargo, nos gozamos muchísimo con estas historias de vida porque sabemos que Dios, a través de estos procesos, a través del dolor, Dios fortaleció muchísimo la fe de esta familia, de esta pareja. Y no solamente la de ellos, de todas las personas que los rodeamos y que los amamos. Así que yo sé que Dios en su momento hizo cosas especiales e importantes en el corazón y estoy segura que esa historia de vida que tú pasaste es de ejemplo para muchas otras mujeres que quizás han pasado una situación igual o hasta aún peor. ¿Qué consejos le darías para finalizar este podcast de vida, Dorelis, a aquellas mujeres que han pasado por una situación similar? Bueno, primeramente, que lloren, que saquen esto que tienen ahí, no repriman el dolor, Amén. lloren, si sienten gritar, griten, hagan lo que necesiten para sacar ese dolor que sienten. Si necesitan terapia, pues busquen ayuda, pero ante todo, que se refugien en Dios. Amén. Si son cristianas, pues sí, refúgiense en el Espíritu Santo, en Dios, en ayuda de la iglesia, de los pastores, porque la ayuda espiritual yo creo que es la que, sin demeritar, obviamente, la psicológica, pero la espiritual es la que te va a sanar, es la que te va a quitar ese dolor, porque sí se quita. Yo lloro, obviamente, porque al momento de contar y vivir, De recordar. yo entro de pronto, exacto, entro de pronto en lo que sentí cuando llegué a mi casa, pero no, yo soy una mujer muy feliz. Amén. Yo sé que mi hijo está en el cielo y que en algún momento lo voy a ver. Lo vas a conocer, exacto. claro. Tengo que lidiar con algunos comentarios de personas que de pronto, y el niño, el varón, pero búscale un varón a tu esposa, como que ya tuviera 12 años, pero antes me afectaba mucho, pero ya no. Claro. Yo simplemente sonrío y ya, yo sé que él está con Dios y no me puedo quedar ahí plasmada en ese dolor, porque entonces, ¿de qué significado tiene que uno que está en Cristo Así es. va a estar amargado o toda su vida Amarrado a un pasado? O a un dolor, a un pasado. Entonces, primeramente eso y entender que Dios es soberano. Él hace como Él decide hacer. Así es. Y eso, buscar de Cristo. Amén. Buscar de Cristo. Bueno, agradecida con Dios por ti, por este espacio especial que hoy sacaste, porque es una mujer bastante ocupada.
pero hoy logramos tenerla aquí en nuestro podcast de vida. Y para ti es este gran consejo también, mujer, y que nos puedes escuchar. Y no solo mujer, hombre, que también has pasado por una situación similar, porque como padre de familia también se sufre. Es importante refugiarte en Dios, no importando cuál sea la circunstancia que estés viviendo o atravesando. Siempre recuerda que hay un Dios que te ama y hay un Dios que nunca, nunca te ha dejado solo, ni sola. Este fue nuestro podcast de vida el día de hoy. Gracias por estar aquí. Recuerda siempre, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y comparte a otros esta gran bendición. Que Dios te bendiga.